¿Qué son las rocas? Las rocas son un agregado de uno o más minerales sólidos con propiedades físicas y químicas definidos que se agregan de una forma natural, de los cuales hay tres tipos de rocas: las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas, de las cuales también tienen una subdivisión y se clasifican, por ejemplo, las rocas ígneas en volcánicas y pavizales y plutónicas, las rocas metamórficas en foliadas y no foliadas, y las rocas sedimentarias en dendríticas y no dendríticas. En las rocas también tienen un ciclo, el cual es un modelo que explica cómo los tres tipos de roca provienen de alguna otra y cómo el proceso cambia de un tipo a otra a lo largo del tiempo. ¿Cómo se clasifican los tipos de rocas? Hay dos tipos: las rocas intrusivas y las rocas extrusivas. Dentro de las rocas intrusivas están las rocas plutónicas e hipabisales, y dentro de las rocas extrusivas están las rocas volcánicas y piroclásticas. Ahora hablaremos sobre un poco de las rocas ígneas. ¿Qué son las rocas ígneas? Las rocas ígneas se crean a partir del enfriamiento y la solidificación del magma, las cuales se forman en el interior del planeta. Y de estos tipos de rocas ígneas existen dos tipos, las cuales son las intrusivas y las extrusivas, las cuales tienen criterios de clasificación. Específicamente para clasificar las rocas ígneas se utilizan tres categorías: las rocas faneríticas, las rocas afaníticas y las rocas fragmentadas. En las rocas faneríticas se puede reconocer a través de los cristales que son visibles. Las rocas afaníticas son cristales más pequeños y son más difíciles de reconocer a simple vista. Y eso serían los criterios de clasificación. Ahora de las texturas. Y para las texturas de las rocas ígneas existen varias. Por ejemplo, se pueden basar en la cristalinidad, y dentro de ellas están, por ejemplo, las holocristalinas, las hipocristalinas y las holohialinas. También hay texturas según la observación de sus cristales, como por ejemplo las faneríticas o si son afaníticas. También texturas según el desarrollo de sus caras, como las panidiomórficas y si son hipidiomórficas o panalotriomórficas. También hay texturas equidimensionales, como por ejemplo las granulares o las aplíticas, o texturas también inequidimensionales, como las inequigranulares, las porfíricas, las vitriofídicas o las glomeroporfídicas. También hay texturas orientadas, como por ejemplo las orbiculares o la estepulítica. Roca sedimentaria. Bueno, roca sedimentaria es una acumulación de sedimentos que mediante por procesos químicos y físicos dan a la compactación, llamada egénesis. Estas partículas de diferentes tamaños pueden ser transportadas por el viento, por el aire o por el hielo. Se preguntarán cómo se forma la roca sedimentaria. Bueno, se forman a través de dos procesos: la meteorización física, que va por medio de una erosión, va por un transporte, que el transporte puede ser agua, viento o gravedad, y baja por un proceso de sedimentación y que lleva a la diagénesis, y eso hace una roca sedimentaria detrítica. La otra forma es la meteorización química, que por medio del agua son bajas soluciones químicas que pueden dar intervención de organismos vivos y la precipitación química directa. Por medio de la intervención de organismos vivos puede ser por medio de caparazones, te da una roca sedimentaria bioquímica, y por precipitación química directa te da una diagénesis más una detificación, te da una roca sedimentaria química. Bueno, en función a sus componentes, las rocas sedimentarias se clasifican en rocas detríticas o plásticas, que son más del 50% de los terrenos, que son la rolita, el conglomerado, la arsenica, la lutita, la arcilla o arcillita. También está el otro grupo, que son los no detríticos, que son menos del 50% de los terrenos, que se pueden subdividirse en de precipitación química o bioquímica, o biogeoquímica, que son las calizas, las dolomías, también las rocas silíceas, bueno, entre otras. También las organógenas, que son los depósitos de fragmentos orgánicos de animales y o vegetales, carbón, petróleo, entre otros. Para saber la nomenclatura para nombrar las rocas ígneas plutónicas, es necesario utilizar un triángulo donde se debe normalizar dependiendo de los porcentajes de cuarzo, ortoclasa y plagioclasa. Después de hacer esta normalización y trazar las líneas correspondientes, se tendrá un punto de intersección y allí se encontrará el nombre de la roca en sí. Para conocer la nomenclatura en rocas ígneas lábicas,
Se debe hacer algo similar a las plutónicas, pero en este caso el triángulo representará los porcentajes de cuarzo, plagioclasa y feldespato. Asimismo, el punto de intersección indicará el nombre de la roca. La nomenclatura para las rocas ígneas piroclásticas se define mediante el nombre, ya sea toba o aglomerado, agregándole luego el tamaño, bloque, lapilla o ceniza, luego el tipo de fragmento, vítreo, cristalina o lítica, y finalmente la composición, andesítica, basáltica o riolítica. Así, uniendo estos términos, tendríamos el nombre de las rocas. En áreas clásticas, la nomenclatura que se usa también depende del triángulo. Estos se componen de clastos de cuarzo, feldespato, plagioclasa y fragmentos de roca y de la matriz también. La clasificación de Folk, en este caso, es la más usada, que se divide en dos grupos de areniscas dependiendo del porcentaje de matriz, que puede ser arenita si tiene menos del 15% de matriz, o grauvacas, cuando tiene más del 15% de matriz. En ambos casos es necesario graficar el porcentaje de los componentes para así saber la ubicación de intersección que nos dará el nombre de la roca. Para conocer la nomenclatura de las rocas sedimentarias carbonatadas, se utiliza el triángulo compuesto por terrígenos, aloquímicos y ortoquímicos, que es el triángulo más usado en otros tipos de rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias carbonatadas contienen menos del 50% de material terrígeno, por lo que los componentes principales son ortoquímicos y aloquímicos. Cuando no se tienen los porcentajes modales para trazar las líneas directamente, se ven porcentajes aproximados, utilizando diagramas de estimación visual. En otros casos, las mismas clasificaciones, dependiendo si se usa de Dunham o de Folk, indica la nomenclatura que debe tener esta roca. Hablaremos de las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son rocas formadas por la modificación de otras preexistentes o protolitos, que es una roca que es un precursor de una roca metamórfica, es decir, que representa su estado antes de sufrir los efectos del metamorfismo. Cualquier roca, independiente de su origen y composición, puede ser sometida a nuevas condiciones ambientales distintas de aquellas en las que se originó, a través de calor y opresión. En fluidos químicamente activos se produce la transformación de roca que sufren ajustes estructurales y mineralógicos. El proceso por el que se forman este tipo de rocas es el metamorfismo, que es la transformación física y química que sufre una roca en el interior de la corteza terrestre como resultado de las variaciones de temperatura y presión. Los principales tipos de metamorfismo son metamorfismo de contacto, metamorfismo regional, el metamorfismo de impacto, el metamorfismo dinámico y el metamorfismo hidrotermal. Las texturas que se pueden encontrar en las rocas metamórficas son textura pizarrosa, esquistosa, nésica o sin foliación. Algunas de otras texturas son como textura granoblástica, textura lepidoblástica, textura nematoblástica, textura porfidoblástica. Pero también hay combinaciones de las texturas anteriores, que serían textura grano-porfidoblástica, grano-nepidoblástica, grano-nematoblástica y textura poiquiloblástica. El grado de metamorfismo. El grado metamórfico se refiere a la intensidad del metamorfismo que ha influido en una roca. Generalmente, el grado metamórfico nombra la temperatura o la presión máxima del metamorfismo. Hay 4 grados de metamorfismo, que sería el metamorfismo muy bajo, que iría de los 100 a 250 grados Celsius, el metamorfismo bajo, que iría de los 250 a los 450 grados Celsius, el grado de metamorfismo medio, que iría de los 450 a los 650 Celsius, y el grado de metamorfismo alto, que sería sobre los 650 Celsius.